Estamos ahora frente a un nuevo problema con espejos esféricos, esta vez con un espejo de tipo convexo, ¿ya? Los espejos convexos son los espejos que corresponden a la parte externa de la esfera, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno se mira en la parte de abajo de la cuchara, la parte que no contiene el líquido, eso es un espejo de tipo convexo. Cuando uno se mira, por ejemplo, las esferas de espejo, las pelotitas, por ejemplo, de los árboles de Navidad, uno siempre se ve, ¿ya? Se ve más pequeño, se ve derecho en cuanto a la parte vertical, ¿ya? Y como se ve en el espejo, en el fondo corresponde a un espejo, a una imagen de tipo virtual. Todas las imágenes que producen los espejos convexos, sus características ya están definidas. Son de menor tamaño, son de naturaleza virtual y se encuentran derechas. Los espejos de tipo convexo tienen mucha aplicación en nuestra vida diaria. O sea, todo espejo que no sea plano, en un 90% va a ser de tipo convexo, porque son los que tienen más utilidad en cuanto a que producen una gran amplitud de visión en una extensión bastante pequeña. No, o sea, nos permiten ver muchas cosas en un espejo. Veamos en este caso cómo se desarrolla este ejercicio. Nos piden determinar las características y el aumento que tiene la imagen de un objeto que se pone a una distancia que equivale al radio, ¿ya?, frente a un espejo convexo. Aquí tenemos el radio y el foco, que son señalados con un signo negativo por estar en la zona virtual. Recordemos que aquí hay un espejo. Para el lado acá no existe luz. La luz no traspasa los espejos. Esta es la parte real. Y esta distancia corresponde al radio. Esa es la situación. Recordemos entonces las características ya determinadas: virtual, menor y derecha. Veamos ahora cuánto menor. Primero vamos a proyectar los rayos para determinar la imagen, ya, porque es una buena práctica, es bueno saber cómo se pueden determinar estas imágenes. Rayo paralelo al eje óptico, que pasa por la punta de la flecha, llega al espejo y se refleja como si viniera del foco. Entonces indicamos con línea punteada. Ahí hacia allá iría el rayo. El rayo dirigido a R, entonces por la punta de la flecha, pasando por R, viene el rayo. Línea punteada, su extensión hacia acá. Y se refleja como si viniera desde R, o sea, sobre sí mismo. Aquí tenemos claramente dos rayos que van divergiendo, ya se van separando, por lo tanto debemos prolongar hacia atrás, tal como hicimos, y aquí tendríamos el punto de intersección. Así que esta sería la punta de la flecha, y ahí tendríamos al objeto. Así se proyectan las imágenes con un espejo convexo. Derecha, menor, virtual. Recordemos que las imágenes virtuales se caracterizan porque se ven en el espejo. Da la impresión que estuviese adentro de la zona física donde está el espejo, ¿ya? También esta es una imagen virtual porque cada una de las distintas personas ve una imagen distinta. No existe una imagen virtual en la cual dos personas vean la misma. ¿Por qué? Porque dos personas no pueden estar mirando exactamente desde el mismo punto. Físicamente es imposible. Por lo tanto, apenas esté un poquitito corrido hacia el lado, ya va a tener ángulos distintos con el cual va a poder apreciar la imagen. Veamos ahora la parte numérica. La ecuación, anotamos los datos.
P, que es la distancia entre el objeto y el espejo, corresponde a R. Q es lo que queremos saber y el aumento es lo que queremos saber también. El foco corresponde a menos F. Con esos datos debiéramos sacarlos sin problema. Aplicamos la ecuación 1 partido por P más 1 partido por Q igual 1 partido por F. Despejamos 1 partido por Q, que es la incógnita. Me va a quedar 1 partido por F menos 1 partido por P. Recordemos que el radio, sea el espejo cóncavo o sea el espejo convexo, el radio siempre es el doble que el foco. Entonces, reemplazamos. En este caso es el foco de un espejo convexo, así que sería menos F, así que sería menos 1 partido por F, ya, el signo menos se debe a que el foco es de un espejo convexo, menos 1 partido por 2F. Esta distancia es 2F, porque corresponde a un radio. ¿Ven? Dice que se pone a una distancia que equivale al radio frente a un espejo convexo. Tenemos entonces, mínimo común entre estos dos sería 2F, menos F contenido en 2F dos veces, menos 2F en 2F una vez. Queda entonces 3 partido por 2F negativo. O sea, 1 partido por Q es menos 3 partido por 2F. Despejamos. Q va a ser negativo. Recordemos que la imagen está detrás del espejo, por lo tanto la distancia Q es negativa. Y aquí concordamos completamente. Va a ser igual a 2F partido por 3. Ahí tenemos a qué distancia se produce la imagen. Estamos hablando de una distancia que equivale a 1/3 de la distancia inicial, ¿ya? Respecto a el radio. ¿Ya? Si lo separamos en 3 partes, ustedes pueden darse cuenta que equivale a 1/3 de a donde se encontraba. Veamos el aumento. El aumento se calcula la parte entera de Q partido por P. Eso queda, como en la parte entera, tomamos el valor positivo de Q, que sería 2F, vamos a escribirlo más arriba, partido por 3, y lo dividimos por P, que es 2F. Simplificamos, entonces el aumento queda de 1/3. O sea, la imagen tiene, en cuanto a tamaño, la tercera parte de lo que tenía el objeto. ¿Ya? Eso es la forma de resolverlo. Recordemos que siempre que se presentan estos ejercicios, los cuales no nos dan valores numéricos ni del foco, ni del radio o de Q, uno puede resolverlo ocupando ya esta forma o puede resolverlos dándole valores a R. Por ejemplo, que el radio sea de 30. Hacemos todo el reemplazo, ya, el foco sería 15. Queda entonces, si R sería menos 30, en este caso, entonces P, que equivale a R pero por el lado positivo, así que sería 30, y F sería menos 15. Resolvemos 1 partido por Q, 1 partido por F menos 1 partido por P. Reemplazo. F es menos 15, 1, ahí colocamos el negativo. P es 30, así que quedaría 1 partido por 30. Mínimo común, 30. 15 en el 30, 2 veces, 30 en el 30, 1. Queda entonces
1 partido por Q es menos 3 partido por 30. O sea, despejando Q queda menos 10. Menos 10. Pero tenemos que dejarlo en función de f. ¿Ya? Por lo tanto, dividimos por f. Queda menos 10 dividido por menos 15. Y simplificamos los negativos. Simplificamos por 5, sería 2 tercios. Así que 10 equivale a 2 tercios de f, tal como lo habíamos sacado acá.